queremos, Señor, poder alcanzar las promesas que tú tienes para nosotros, y queremos bendecirte cada día de nuestra vida, Señor, llevando y viviendo vidas íntegras, vidas que se muevan conforme a tu palabra, Señor. Y gracias porque tú nos enseñas en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy quiero tocar un tema que en particular, no me puedo mover mucho, ¿verdad? Perdóname de todo. Que en particular, no nada más a los hombres, sino que yo creo que a todos en general, nos cuesta un poco de trabajo, pero es algo que es muy necesario para que podamos nosotros verdaderamente crecer. Yo recuerdo que hace algunos años mi trabajo era hacer evaluación de programas gubernamentales. Y siempre que yo llegaba, a donde quiera que yo llegaba, la gente me recibía así como que nerviosa, escamadona, porque la palabra evaluación como que les generaba cierto resquemor, no decían, bueno, ¿a qué viene? Pero parte de la evaluación o parte de los procesos y parte de lo importante de saber si vamos bien o no, pues es estar haciendo evaluaciones constantemente, ¿verdad? Dicen que lo que no se mide no se puede corregir. Entonces, a veces podemos encontrarnos que hemos estado haciendo las mismas cosas por mucho tiempo, pero resulta ser que no hemos tenido resultados, y a veces estamos haciendo lo mismo por mucho tiempo y lo único que hemos estado haciendo es repitiendo un error por mucho tiempo, ¿verdad? A veces es intencional, a veces no, y el tema de hoy tiene que ver precisamente con eso, y yo le puse, son dos conceptos que son rendir cuentas y dar la cara. Rendir cuentas y dar la cara. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde una de las premisas básicas es la libertad. La gente quiere sentirse libre, siempre ha sido, ¿no? Festejamos nuestros, ¿cuántos ya? 500 años de independencia. ¿Por qué? Porque el pueblo buscaba la libertad, y vemos que de repente los adolescentes se rebelan contra los papás. ¿Por qué? Porque los papás no los dejamos ser y no los dejamos vivir, y ellos quieren ser libres y quieren, ¿verdad? Y ese concepto de libertad pues está de repente muy distorsionado. Hoy día se entiende como libertad el hecho de poder hacer lo que tú quieras, el hecho de poder comportarte de la manera que tú quieras, pero la verdad es que la libertad es mucho más que eso. Y una parte muy importante de la libertad, y una parte muy importante que Dios nos da para poder, Dios nos ha llamado a libertad, pero hay una parte muy importante que Dios nos da para poder establecer una manera sana, una manera bíblica de vivir esta libertad, y esos son los límites. Dios establece límites, ¿sí? Entonces tenemos esa libertad de actuar, de hacer, de pensar, de hablar, de decir, pero siempre dentro de ciertos límites, y en la sociedad debería ser así. El problema es que muchas veces nosotros estamos constantemente buscando la manera de transgredir los límites. ¿Qué es lo que hace un niño pequeño? A un niño pequeño le dices, no agarres ahí, y entonces el niño pequeño a lo mejor llega y pone su manita acá. Y si ves y le dices algo, y si no le dices algo, ¿qué va a hacer? Pone la mano acá. Y si no le dijiste nada, ya le puso la mano encima. Y si no le pusiste, y así se va, ¿verdad? Explorando el límite a ver hasta dónde se lo puede brincar. El problema es que cuando nosotros crecemos en ese afán de vivir nuestra libertad y de tal vez irnos brincando los límites, evitamos esta parte que yo les decía, que es el rendir cuentas. No nos gusta, bueno, a mí no es así algo que me haga muy feliz, fíjate que algo así. A alguien le gusta rendir cuentas, sabemos que es bueno, ¿verdad? Sabemos que es bueno rendir cuentas, sabemos que es bueno estar bajo autoridad y bajo cobertura. De hecho, en el libro de autoridad espiritual de Watchman Nee, dice que un sello distintivo de un hombre que ha conocido, de una persona que ha conocido la verdadera autoridad, es que a donde quiera que él llega, busca a qué autoridad se tiene que someter, bajo qué autoridad tiene que buscar la cobertura.
para estar en orden. Pero la verdad es que muchas veces todavía hay algo de rebeldía en nuestros corazones y en lugar de buscar la autoridad, buscamos la manera de evadirla un poco, ¿no? A lo mejor no contravenirla, no ir en contra de la autoridad, pero sí evadirla, como decir, pues a mí no, pues yo aquí tranquilo. Hace poco estuve en Toluca y coincidió que fue como un torneo nacional de Cebetis o algo así. Y venían chicos y chicas de diferentes partes de la República y muchos de ellos se hospedaron en el hotel donde yo estaba. Ya te imaginarás el caos ahí con 3 camiones llenos de adolescentes en el hotel, subiendo, bajando, gritando y todo. Pero era muy curioso y escuché una plática de unas chicas que iban a jugar, creo que voleibol, no me acuerdo. Y iban comentando y una de ellas iba tan nerviosa que iba diciendo, ojalá y no me meta. ¿Por qué? Porque dice, pues estoy nerviosa, me voy a equivocar y entonces me van a regañar o me van a decir, ¿no? Y todos tenemos esa tendencia a evitar. Ojalá y no me miren, ojalá y no me llamen, ojalá, porque eso implicaría tener que empezar a entrar en un proceso de rendición de cuentas. Pero mi amado, es importante y es necesario que nosotros como varones aprendamos a dar cuentas y aprendamos también a dar la cara. ¿Sí? También aprendíamos en el curso de autoridad espiritual y lo hemos aprendido también en Nombre al Máximo que para poder ejercer autoridad necesitamos estar bajo autoridad. Porque toda autoridad es delegada por Dios. Entonces yo tengo que estar debajo de una autoridad establecida para que la autoridad delegada por Dios pueda fluir sobre mí. Si no, yo me estoy levantando como un autócrata que levanto y establezco mi propia autoridad que sale quién sabe de dónde. Pero entonces es importante que nosotros podamos aprender a dar cuentas y a poder estar bajo autoridad y, cuando es necesario, a dar la cara. Y vamos a ver cómo tenemos que rendir cuentas. Y el primer punto, o la primera manera en la que rendimos cuentas, si quieres acompañarme al Salmo 32. Salmo 32. Hoy quise predicar a la antigüita. Versículos 3 al 5 dice, muy a la antigüita. Versículos 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el versículo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi amado, necesitamos entender que tenemos que rendirle cuentas a Dios, que tenemos que estarnos poniendo cuentas continuamente delante de Dios. A veces pensamos que si nosotros no tocamos el tema, no lo sacamos, pues ahí se va a quedar y no va a tener consecuencias y no va a seguir molestando y pues si nadie se entera no pasa nada. Pero sabes que Dios lo sabe y Dios necesita que tú vengas y seas honesto contigo mismo delante de Él y puedas decirle, Señor, te confieso mi pecado. Con todas sus letras, sin ninguna atenuante reconocer. Vamos más adelante, por favor, a Proverbios, Proverbio 28. Ay, se pierde la práctica, ¿no? Proverbios 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi amado, no ganamos nada tratando de esconderle algo a Dios. Adán trató de cubrir su desnudez delante de Dios. ¿Ganó algo? Nada. No ganó absolutamente nada, no cubrió absolutamente nada y por el contrario atrajo maldición. Pero dice aquí que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es muy complicado apartarse de un pecado no confesado. Te repito, es muy complicado
para mí prácticamente imposible, apartarse de un pecado no confesado. Porque la confesión empieza el proceso de liberación. Y obviamente hay que confesar delante de Dios. No es, ay Señor, tú conoces mis pecados, perdónamelos todos. No, yo necesito confesar. ¿Para qué? Para poder hacer ese proceso de limpieza y poder hacer ese proceso de reconocer lo que está pasando a mí. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nosotros iniciamos ese proceso, Dios nos muestra, Dios nos revela, uno, nuestro propio pecado, nos hace entender la magnitud de nuestro pecado. Y dos, Dios nos muestra su gracia. Dios nos muestra su gracia. Y nos muestra también muchas veces la manera de remediar la situación. ¿En cuántos problemas y cuántas situaciones estamos dando vueltas y vueltas y vueltas? ¿Sabes por qué? Porque hay un pecado que no ha sido confesado. Y necesitamos salir de ese círculo vicioso, mi hermano. Necesitamos ser claros y transparentes delante de Dios y decir, Señor, no puedo esconderte nada. Es una necedad tratar de esconder algo de Dios. Y entonces por eso es importante. Ahora vamos más adelantito a Isaías 1. 18, fíjate la exhortación que nos hace Dios, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y todos queremos que nuestros pecados sean limpiados, y todos queremos que nuestros pecados sean emblanquecidos, y que nuestra conciencia sea limpiada, y que toda nuestra maldad sea borrada, pero muchas veces no queremos la primera parte que dice el Señor, venid a mí y estemos a cuentas. Mi amado, el perdón de los pecados no es automático, el perdón de los pecados requiere de arrepentimiento, y la confesión es lo que nos ayuda a llegar a ese arrepentimiento. ¿Te ha pasado tal vez que en algún momento tú le dices a tu esposa algo que hiciste o reconoces algo que hiciste mal, y cuando tú lo estás reconociendo delante de ella, ella te dice lo que sintió, y te das cuenta que lo que hiciste, que a lo mejor tú considerabas que era una insignificancia, a lo mejor fue algo que a ella le lastimó mucho? A veces no dimensionamos la naturaleza o la magnitud de nuestro pecado o el daño que causa nuestro pecado hasta que lo confesamos, y entonces recibimos, por así decirlo, una retroalimentación y una confrontación. David no entendía la magnitud de su pecado de mandar a matar a, ¿cómo se llamaba el esposo de? A Urías. Hasta que el profeta lo confrontó y entendió la magnitud, ¿verdad? Y el profeta lo confrontó con el ejemplo de una oveja y de un rebaño, de un animal que no valía lo que la vida de una persona. Y entonces David entendió, y en ese momento confesó, y empieza el proceso de reprimenda de parte de Dios, pero también el proceso de restauración. Pero fue hasta que él pudo confesar que había pecado delante de Dios. Es importante que nosotros podamos rendirle cuentas a Dios, darle la cara a Dios y decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Ya lo hemos comentado otras ocasiones, pero el pecado de cualquier naturaleza, el pecado siendo una falta o una ofensa contra cualquier persona, es antes que nada una ofensa directa y personal en contra de Dios. Es una ofensa directa y personal en contra de Dios, y necesitamos dar la cara y rendir cuentas. Entonces, primero necesitamos rendirle cuentas a Dios. Segundo, mis amados, necesitamos rendirle cuentas también a nuestros semejantes. Acompáñame a Santiago, por favor. (5:16) dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero empecemos por la primera parte.
confesamos nuestras ofensas. Confesar las ofensas. Estamos en constante contacto con personas y la Biblia dice incluso que hierro con hierro se acusa, ¿verdad? Pero tenemos la responsabilidad de guardar la armonía y la unidad, y mucho tiene que ver con el rendirnos cuentas unos a otros y poder entender la importancia de estar en paz. ¿Y qué nos dice el Evangelio en Mateo 5, 23, 24? Este pasaje lo conocemos. Dice que si tú traes tu ofrenda al altar y en ese momento recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda y ve y ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Mi amado, qué triste de verdad es ver que en la iglesia de repente hay gente que se corta la vuelta. Y es triste, pero pasa. Ay, en mejor me voy por acá porque no lo aguanto, no lo soporto, o me va a decir, o le tengo que decir, y le cortamos la vuelta. Qué triste es ver que entre hermanos no podamos confiar los unos en los otros. Porque hay cosas que no hemos tratado, porque hay cosas en las que no nos hemos puesto a cuentas. Y una de dos. Normalmente cuando no quieres ponerte a cuentas solamente son dos escenarios. Uno, no quieres pedir perdón. O dos, no quieres perdonar. No hay otra. O no quiero pedir perdón y entonces me hago el oxiso, o no quiero perdonar y le doy 1000 vueltas y me justifico. Tenemos que darnos las caras los unos a los otros. Y la Biblia nos dice que no debamos nada a nadie. ¿Qué significa? Que también tengo que dar la cara. Oye, me prestaste lana, la verdad no te he podido pagar, perdóname. No es que no quiera, no he podido, estoy pasando por una situación complicada. Dame chance. Así, directo. Es mejor eso que esconderme o peor. Él necesita el dinero, viene y me lo pide, ¿y qué hago? ¿Qué hace la gente que no es muy buena para pagar cuando le cobran? ¿Qué es lo que normalmente hace? Se enoja. Dios, le estás pidiendo tu lana y se enoja. Digo, Dios mío, porque no sabemos dar la cara. Si yo sé que le debo dinero a Manuel y sé que me he tardado en pagarle y no quiero que me cobre, pues voy y le doy la cara. ¿Sabes qué? Perdóname, no he podido, de verdad, no he podido. Pero aguántame, dame chance. Ya di la cara. Y a lo mejor él se va a incomodar de momento, pero va a reconocer. De verdad se aprecia y se reconoce cuando te dan la cara y te dice, ¿sabes qué? Aguántame. Otra cosa, perdón, no pretendo hacer ningún tipo de señalamientos, pero estoy marcando situaciones que de repente vives. La gente se compromete a hacer algo. Dice, no, sí, yo llego ese día, cuenta conmigo, ahí estoy. Y no llega. Y nunca te da una explicación. Y nunca te dice, oye, perdón. Digo, lo ideal sería que, ¿sabes qué? Perdón, se me atravesó algo, gente, no voy a alcanzar a llegar, discúlpame, de verdad, para la próxima sí cuenta conmigo. O ya no vine por alguna emergencia, no pude avisar, ¿sabes qué? Oye, perdón, no pude llegar porque pasó esto, pero no creas que fue mala onda, pero estoy puesto. Demos la cara. ¿Sabes qué? Pues ya no voy a poder seguir viniendo, ya no voy a poder seguir estando. No sé, de los cursos, lo vemos en los cursos. Empezamos los cursos cuando son como el que acaba de terminar, ¿no? Que son así abiertos para todos, que no son grupos más pequeños. Empezamos con 200, 180, 200, cerramos con 110, 120. La gente simplemente deja de venir. Y te abro mi corazón, yo digo, qué mala onda, porque están menospreciando el esfuerzo que hace la persona que está preparando ese curso para impartirlo y compartirlo con nosotros. Sí, como que se siente gacho. Pero si sabes qué, no, ya no puedo venir, ya cubrí las faltas, pero puedo seguir de oyente, puedo, ¿verdad? Dar la cara, no pasa nada, ganamos más, porque por lo menos ganamos también el respeto de las personas. Pues se tarda para pagar, pero da la cara, no se esconde. ¿No?
Cuando te hablan de repente para pedirte referencias crediticias, ¿no? Yo de mis clientes, no, pues tarda para pagar, pero paga, segurito que paga. No se esconde, no lo tienes que andar correteando, y eso ya es un antecedente, ¿verdad? Entonces, aprendamos a rendir cuentas los unos con los otros. Otro aspecto dentro de rendir las cuentas con mi prójimo es que tenemos que también buscar una figura de autoridad que nos pueda dar esa cobertura. La congregación establece un orden y establece dentro de ese orden la figura, por ejemplo, de los líderes y los consejeros. No se trata de alguien que quiera manipular y controlar tu vida, se trata de alguien que quiere darte una cobertura y ayudarte. Y por lo menos decirte, pues vamos a orar juntos. Yo tampoco sé cómo se resuelve esa situación, pero vamos a orar juntos. Y la Biblia dice que mejor son dos que uno, ¿no? Pues ya le echamos un montón y ya estamos ahí y nos gozamos cuando sale bien y nos preocupamos cuando no camina como quisiéramos, pero estamos siempre en ese proceso. No tengamos esa reserva. Muchas situaciones se podrían haber evitado si estamos dispuestos a rendir cuentas y dar la cara con nuestro prójimo, con nuestra esposa misma. A veces hacemos cosas, no estoy hablando de pecado ni nada, o sea, tomamos decisiones que a lo mejor no fueron muy sabias y nos tiemblan las piernitas para hablar con la señora, ¿no? Sobre todo si ella te advirtió que por ahí no se sentía tranquila y que ella creía que no era por ahí. Y llegas, pues ¿qué crees? Eso que me dijiste que no hiciera, pues sí lo hice. Y lo que me dijiste que iba a salir mal, pues salió mal. Pero es preferible eso a que imagínate que ella se entere por otro lado. Entonces, dar la cara, rendir cuentas primeramente con Dios, segundo, con mis semejantes, y tercero, que creo que tenemos que empezar por ahí, porque si no hacemos esto de lo que vamos a hablar ahorita, no podemos hacer los otros dos, y es darnos la cara a nosotros mismos. Acompáñame a Mateo 7:15, por favor. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Luego dice más adelante, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y aquí habla de la gente que por fuera tiene una apariencia, pero por dentro tiene otra condición en su corazón. Y a veces, ¿sabes qué? Dicen que el problema de las mentiras es que cuando las repites lo suficiente termina creyéndose. Y si las repites todavía lo suficiente terminas creyéndotela tú mismo. Y entonces a veces nos justificamos y nos ponemos un manto de religiosidad o de no sé cuántas cosas para no ver lo que hay en nosotros. Tenemos que aprender a ver honestamente a nosotros mismos, no para condenarnos, sino para saber lo que tenemos que corregir y aquellas cosas que Dios quiere arreglar en nuestra vida. ¿Se acuerdan de este hombre que está en Lucas 18, versículos del 9 al 14? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre estaba siendo muy honesto consigo mismo y por lo tanto podía ser honesto con Dios. El fariseo estaba envuelto en su maraña religiosa de autojustificación y no estaba dispuesto a ver su propia condición. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 23 y 24, nos habla de
de qué es lo que vemos. Perdón, estoy enredando un poquito. Lo que quería comentarles es este pasaje donde dice: vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga del propio. Implica un esfuerzo de humildad muy grande el decir: voy a ver la viga en mi ojo, voy a ver lo que hay en mi ojo. ¿Sí? Y tenemos que estar conscientes de esa viga y poder ser realistas y poder entender lo que está pasando con nosotros. Y no, como te decía, no se trata de condenarnos, no se trata de nosotros autoinmolarnos, sino se trata de ser honestos y de dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, porque no nos vamos a escapar, mi amado. Tarde o temprano, fíjate que Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, aún lo que decimos, va a ser puesto delante de Dios y va a ser traído a la luz. El problema es cuando vamos a querer confrontar nuestro pecado delante de Dios. No es un tema de si alguna vez vas a contemplar tu pecado, eso es un hecho. El tema es cuándo vas a confrontar o cuándo estamos dispuestos a confrontar nuestro pecado delante de Dios. Hay dos tiempos bien marcados. Los podemos confrontar en este tiempo cuando estamos viviendo la dispensación de la gracia, cuando el exhibir mi pecado delante de Dios o que Dios me confronte y que me ayude, me lleve a reconocer mi pecado, va a obrar para salvación. O puedo esperarme hasta el momento en que mis pecados van a ser presentados delante de mí para que yo entienda por qué estoy siendo condenado. Son nuestras dos opciones, mi amado. Toda mi vida, mis obras y todo van a ser puestas delante de mí por Dios. Pero son dos tiempos diferentes. Uno es para rescatarme y restaurarme y decirme: ok, estás equivocado en esto, has pecado, pero el perdón está dispuesto, arrepiéntete, yo te voy a transformar y te voy a ayudar y te voy a restaurar y vas a ser salvo. O va a ser el momento cuando sea demasiado tarde, ya no haya nada que hacer y lo único que me quede sea el lloro y crujir de dientes. ¿Cuándo vamos a poder dar la cara delante de Dios? Esa es la gran pregunta. Platicábamos una vez más y bueno, en el mundo dicen que lo único seguro en esta vida es la muerte, pero no es cierto. Porque si Cristo viene antes, habrá personas que no van a conocer la muerte. Eso está en la Biblia, ¿cierto? Entonces la muerte no es total y absolutamente segura. Para algunas personas no va a ser un hecho. Pero lo que sí es total y absolutamente seguro es que todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a estar parados ante el tribunal de Cristo. Unos para recompensa y otros para condenación. Eso sí es ineludible. Eso sí es 100% seguro. Por eso es importante que nosotros aprendamos a rendir cuentas, a dar la cara, a rendirle cuentas a Dios, a darle cara a Dios, a ponernos a cuentas con Él constantemente y decir: Señor, incluso hay cosas que tal vez yo no alcanzo a ver de mi propia maldad, yo necesito que tú me las muestres, que tú me ayudes a verlas. A rendir cuentas con mis hermanos, con mis semejantes, y donde tengo que perdonar, y donde tengo que pedir perdón, pues voy a pedir perdón, voy a actuar con humildad, reconociendo mis errores, reconociendo mis fallas, y tengo que darme cuenta yo mismo. Ahora, para poder yo rendir cuentas, yo necesito tener un parámetro, y el parámetro está en la palabra. Yo no me puedo juzgar de acuerdo a mi propia justicia. Porque una de dos: o soy bien barco conmigo mismo, o soy muy duro conmigo mismo. He platicado con varones que de repente lo que más nos cuesta es perdonarnos nosotros mismos, aún sabiendo que ya Dios nos perdonó. Porque lo estamos viendo de acuerdo a nuestra propia justicia, o juzgamos a los otros de acuerdo a nuestra propia justicia. Un varón que pasó por una situación muy complicada con otras personas y estaba lleno de rencor,
tuvo que ser confrontado con la palabra que le mostró que todo lo que él pensaba que debería ser el justo castigo de esos hombres que obraron en contra de él y de su familia, todo ese castigo Jesucristo lo había llevado a la cruz. Y entonces tuvo que ver las cosas desde una perspectiva diferente, no de su propia justicia, sino de la justicia de Dios que fue satisfecha en la cruz. Y eso está en la palabra. Pero es importante, mi amado, que tú y yo aprendamos a dar cuentas, a rendir cuentas. Es parte de lo que se hace, por ejemplo, en las escuelas. Cada examen es como una rendición de cuentas, a ver si estudiaste, si trabajaste, si te esforzaste. ¿Sí? Yo no creo, no sé si usted me corrige, profe, pero yo no creo que los maestros hagan un examen pensando en reprobar a los alumnos, ¿verdad? No, es para ver si realmente ellos, y es una manera de rendir cuentas. Entonces, mis amados, pongámonos a cuentas con Dios constantemente. Estemos a cuentas con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Ayudemos a otros hermanos a ponerse a cuentas. Y tú sabes que hay alguien que trae por ahí pleitillo, pues sondea y si tú puedes ser, dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Y los pacificadores no son los que no se meten en broncas. Los pacificadores son los que ayudan a apaciguar las broncas. Y esos son los pacificadores. Si yo no me meto con nadie, háganse bolas, yo soy pacifista o pacificador. No, el pacificador ayuda a resolver problemas. Entonces, estemos a cuenta con Dios, pongámonos a cuentas con nuestros hermanos y seamos honestos y estemos a cuentas. Y nosotros mismos llamémonos a rendir cuentas. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos aquí. Ayúdame, por favor. ¿Y qué te parece si empezamos por tomarnos un minuto para ponernos a cuentas con Dios? Y a lo mejor de lo primero que tenemos que ponernos a cuentas es de no rendir cuentas, de no dar la cara, de evadir situaciones, de evadir temas. ¿Sí? A veces no platicamos de ciertas cosas porque no queremos entrar por ahí. Terreno resbaloso para nosotros. Pero esta noche, Señor, hoy te pedimos que podamos ser hombres de verdad que saben dar la cara, que saben asumir sus errores, que saben reconocer su pecado, Señor, y que saben, Señor, ponerse a cuentas contigo, que saben buscar siempre estar a cuentas los unos con los otros, Señor, y que son honestos consigo mismos y se llaman a rendir cuentas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos evadido, si hemos evitado ponernos a cuentas, si hemos evitado, Señor, el estar sujetos a una autoridad que nos pida cuentas de nuestra vida, que nos pida cuentas de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. No queremos abusar de la libertad que nos has dado, Señor. No queremos menospreciar esa libertad, usándola para vivir como a nosotros nos place, Señor, haciendo y tomando nuestras propias decisiones sin estar sujetos y sin estar viviendo cuentas a cabeza. Perdónanos si no nos hemos sujetado a nuestras autoridades, Señor, si no hemos rendido cuentas a nuestros líderes, a nuestro pastor, a nuestros consejeros, Señor, si tal vez hemos escondido cosas para no ser confrontados, Señor. Perdónanos y ayúdanos a abrirnos y ser transparentes, porque sabemos que cuando tú nos confrontas, Señor, es para restaurarnos, no para lastimar, no para desechar, sino para levantarnos nuevamente, Señor, y para tratar con esas áreas de nuestra vida con las que estamos batallando. Ayúdanos a ponernos a cuentas también, Señor, los unos con los otros. Particularmente, Señor, ayúdanos a ponernos a cuentas siempre, en todo momento, a estar a cuentas siempre con nuestra esposa, Señor. Somos una carne con ella, somos uno con ella, Señor. No podemos esconder, no podemos evadir, no podemos reservar nada, Señor. Que estemos a cuentas claras, transparentes con ella, Señor. Que demos la cara por nuestros errores, para que nuestro matrimonio sea bendecido, nuestra familia, nuestros hijos sean bendecidos. Y Señor, ayúdanos a ser nosotros mismos, que nos estemos llamando constantemente a ponernos a cuentas.
Quita toda autocomplacencia, toda autojustificación de nuestra vida, Señor. Que podamos ver la vida en nuestro propio ojo, Señor. Que podamos ser honestos primeramente con nosotros mismos para reconocer nuestro pecado y venir delante de ti y buscar tu gracia y buscar tu perdón. Te agradecemos, Señor, porque tú nos llamas a estar a cuentas contigo, no para castigarnos, Señor, sino para que podamos estar en paz y que puedas limpiar nuestro pecado y que entonces nos puedas bendecir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El cafecito con pan que nos vamos a echar. Señor, te agradecemos por estos alimentos que vamos a compartir. Gracias por este tiempo de convivencia. Padre, te pedimos que bendigas la provisión de cada uno de los hogares que estamos hoy aquí reunidos o que están conectados por el Zoom. Señor, te pedimos que tu bendición esté siempre sobre nosotros y que estos alimentos, este tiempo sean de bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos allá abajito. Buen provecho.